Buen día, hermanos. Ahora sí, ya tengo el micrófono, así que quiero saludar a todos los hermanos, ¿cierto? A nuestra iglesia también, que está en Pucón, Villarrica, en Concepción. Quiero saludar también a nuestra hermana y amiga Karin también, a nuestra hermana Miriam, que se recupere está enfermita ella, así que no pudo venir hoy a la iglesia, así que le mandamos muchos cariños a nuestra hermana Angélica, Giovanna, José, y bueno, y a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, ¿cierto? Aquellos que nos apoyan, siempre predicando la verdad, siempre predicando una sana doctrina, ¿cierto? Porque ustedes piensan, hermanos, que es importante siempre hablar la verdad, ¿cierto? Cueste lo que cueste. Así que hoy día vamos a compartir una palabra que nos va a traer un poquito de esperanza, pero a la vez un poquito de reflexión acerca de lo que es la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Hoy día vamos a hablar acerca de la confianza en el Señor. Ese es el título, confianza en el Señor. Y como texto base, nos vamos a ir a Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice así la palabra del Señor. De nuevo vamos a tocar, ¿cierto?, la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Son palabras de él a la iglesia en Roma. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas simples palabras, hermano, cortitas, son las que vamos a ir comprendiendo en el contexto de lo que el apóstol Pablo dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre eterno, presentamos, Señor, esta palabra tuya, Señor, y te pedimos, Señor, que puedas tú enseñarnos a través de ella, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos sacar una riqueza, Señor, en estas palabras del apóstol Pablo. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este texto, hermano, nos muestra que podemos confiar en el Señor y que nuestra esperanza está viva de saber que Cristo viene pronto por su iglesia. Y también nos habla que nuestras aflicciones tienen fecha de caducidad. ¿Me escuchó? Nuestras aflicciones tienen fecha de caducidad. Y esto, hermano, nos tiene que llenar de ánimo y de fe. También nos habla de una gloria incomparable que nos espera. Y es una gloria que no podrá describirse, hermano. Será algo que no se puede comparar a nada de lo que estamos viviendo en esta tierra. Usted no se imagina lo que le espera a aquellos que perseveran hasta el final, a aquellos que realmente sirven al Señor con un corazón bueno y que llegan a la meta. Bueno, les espera una gloria que realmente es indescriptible, hermanos, incomparable con lo que estamos viviendo en este mundo. Estas palabras del apóstol Pablo
nos habla de que la Escritura, la palabra de Dios, nos da esperanza. Y es una proclamación de lo que pronto vendrá en nuestras vidas. La gloria incomparable que nos espera y que ha de venir a todos aquellos que amamos al Señor y que amamos su venida, hermanos. Yo quise ir haciendo unos puntitos importantes. El primero es que las aflicciones de este tiempo no son eternas, sino tienen fecha de caducidad, como dije al principio, ¿cierto? Todos sabemos lo que el apóstol Pablo sufrió, ¿cierto? Intensamente. Todo lo que él pasó una vez que fue llamado al ministerio por el Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Cuando él iba en el caballo camino a Damasco, ¿cierto? Persiguiendo a la iglesia, porque esa era su pega, su trabajo. ¿Ah? Perseguir a los santos, atormentar a los santos, meterlos a la cárcel, matarlos, asesinarlos, y a él le daba lo mismo, sean niños, padres, abuelos. Él tenía esa misión, y en Damasco Cristo se le revela, ¿cierto? Así que de ser perseguidor de la iglesia, en Damasco después pasó a ser perseguido por aquellos que le habían encomendado justamente este trabajo. Y ahí empieza la vida del apóstol, ¿cierto? Todos conocemos la vida de él, ¿cierto? Fue apedreado, fue encadenado, encarcelado, sufrió naufragios, pasó hambruna, pasó necesidades, sufrió el frío intenso, estuvo desnudo. Y esto, hermano, lo dejó justamente plasmado con su puño y letra en las cartas, no solo a esta iglesia, sino en muchas cartas, pero especialmente en esta. Segunda de Corintios, mire, vámonos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. Se los voy a leer. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Areta, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto es
es un poquito la radiografía de lo que vivió el apóstol Pablo una vez que se convirtió en Damasco, ¿cierto? Aquí vemos los sufrimientos de un verdadero apóstol, de un verdadero pastor, de un verdadero ministro, no como los de ahora, ¿cierto? Estas son las credenciales verdaderas de un verdadero apóstol o ministro de Dios. Pero hoy en día vemos apóstoles, pastores, ministros con grandes vidas de lujos, con comodidades que ya exceden, hermanos, lo sencillo o lo humilde. Vemos apóstoles falsos, porque ya no hay apóstoles, con vidas realmente de ricos, totalmente alejados de lo que realmente son las credenciales de un verdadero apóstol. Y esto nos debe hacer pensar, hermano, que el verdadero creyente deberá o debe estar siempre preparado para las pruebas y para el sufrimiento que podamos tener en nuestra vida cristiana. En el fondo, estas son las credenciales que muchas veces tendremos que tener nosotros en nuestra vida cristiana. Al leer estas palabras, nos damos cuenta que los sufrimientos del apóstol fueron siempre acompañados de situaciones difíciles, de situaciones a veces terribles. Creo que el apóstol también sufrió el dolor físico, sufrió el dolor emocional y también tal vez tuvo momentos dolorosos. Pero a pesar de todo este sufrimiento y estas pruebas duras que le tocó vivir, él siempre fue un apóstol o un ministro que tenía siempre puesta su esperanza en el Señor. Él sabía que todo lo que estaba viviendo, por muy malo que fuera, tenía una fecha de caducidad, hermanos. Sabía que todo lo que estaba pasando era transitorio en su vida. Y sabía que al final de sus padecimientos le esperaba una gloria eterna, como dice el texto. Una gloria que pronto vendría y una gloria que lo estaba esperando. Y eso es lo que nos tiene que a nosotros hacer estar firmes, hermano. Que a pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo, hay una gloria eterna que nos espera. Yo me preguntaba o les pregunto, ¿estamos preparados, hermanos, para cuando vengan sufrimientos como los que tuvo el apóstol? Usted dirá, pero no, es que el apóstol estaba viviendo otro tiempo. Eran otros tiempos. No es mi tiempo. Pero ¿sabe qué? No es tan así. Porque sabemos que quien realmente quiere seguir a Cristo se tendrá que identificar con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que estamos realmente dispuestos a sufrir por causa del verdadero evangelio. ¿Estás preparado, hermano, o estamos preparados para la oposición? Y para muchas veces padecer, hermano. Tendremos que padecer. ¿Estamos realmente preparados? Bueno, hermano, yo sinceramente a veces no, pero quiero empezar a prepararme cuando Dios realmente ponga a prueba mi fe. Sé que tomado la mano de Dios y perseverando, podemos estar preparados, hermanos.
para en algún momento padecer como lo hizo este verdadero apóstol. No los de ahora, como les decía, ¿cierto? Los de ahora, hermano, no hay comparación con el verdadero apóstol que sale en la Biblia. Otra cosa importante, el sufrimiento o los padecimientos formarán parte de la vida cristiana de un verdadero creyente. Se lo voy a leer de nuevo. El sufrimiento o los padecimientos formarán parte de la vida del cristiano verdadero o del verdadero creyente. El verdadero cristianismo es de padecimientos, es de sufrimientos. ¿Y saben por qué? Porque es ahí donde Dios fortalece tu fe. Es para que tu fe sea fortalecida. Y también para que tu carácter se forje, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, tanto en la bendición como en la adversidad de la vida. Si eres un verdadero creyente genuino, hermano, vas a sufrir. Porque el sufrimiento será parte también de nuestro caminar hacia la vida eterna. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. La verdadera vida cristiana no es fácil. Es de un camino angosto, ¿cierto? El camino angosto no es fácil entrar por un camino angosto, hermano. Así que como vamos a padecer y vamos a sufrir, bueno, sabemos que al final de todo lo que podamos estar pasando, nos esperará justamente esta gloria venidera, hermano. Y esto, hermano, nos permitirá también estar preparados como el apóstol. Estar preparados para lo que venga. Sean momentos buenos, sean momentos malos, Dios nos quiere preparar para que realmente podamos ser fortalecidos, como decía, en la fe. Ahora, si queremos ser parte de esta gloria venidera, tendremos que involucrarnos profundamente en el reino de Dios e identificarnos con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Mire, yo quiero que usted anote Hechos 14, del 4 al 22. Para que después usted lo pueda leer en su momento en su casa. Hechos 14, del 4 al 22. Ahí vemos un poquito la vida del apóstol, ¿cierto? Las cosas que él estaba pasando. Pero me quiero enfocar en el texto, en el versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después usted puede leer el contexto de este capítulo, pero yo quería centrarme en estas palabras. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sabemos que el sufrimiento no es bien visto, hermanos, en el cristianismo, ¿cierto? O en el falso cristianismo, ¿cierto? Especialmente
de este lado del mundo, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Porque la verdad es que a la gente o a las personas no les gusta padecer. Y como no les gusta padecer, se han formado un cristianismo falso, un cristianismo light, se podría decir. Un cristianismo libre de sufrimientos, libre de enfermedades y problemas, libre de cosas malas que tú puedas vivir. Yo he escuchado, hermano, en algunas iglesias o a predicadores que dicen que no es la voluntad de Dios que tú sufras, no es la voluntad de Dios que tú padezcas y que lo pases mal, porque la vida cristiana es para disfrutarla y pasarlo bonito. Suena lindo este evangelio, ¿cierto? Pero no es un evangelio bíblico realmente. Y sabemos que se han levantado muchas iglesias falsas justamente predicando esto, que no es la voluntad de Dios que tú sufras. Iglesias, por ejemplo, como Pare de Sufrir, ¿cierto? Esta iglesia universal del reino de Dios, ¿cierto? Del pastor Macedo, que es ni siquiera una iglesia ni una religión, para mí es una secta. Pero ahí está, por todo el mundo, hermano. Y justamente predican justamente este falso evangelio. ¿Para qué? Para después sacarle los recursos a la gente. Bendecido para bendecir, ¿cierto? Pero no es así, hermano. Te dicen que el propósito de Dios no es sufrir y que el creyente debe vivir libre de sufrimientos, libre de enfermedades, libre de la escasez y la pobreza. ¿Es verdad esto realmente? ¿Es cierto este evangelio? Te dicen que tu vida debe ser próspera en todos los sentidos, especialmente en lo material. Pero la verdad, hermano, que esto es falso. Pero se han levantado ministerios falsos que promueven este falso evangelio, hermano. ¿Es verdad esto? ¿Dice la Biblia que tú no sufrirás? ¿Es verdad que el sufrimiento viene del diablo? Como dicen estos falsos ministerios. ¿Es verdad? ¿Es verdad que si tú vienes a la cruz de Cristo, todos tus problemas y sufrimientos se irán porque son del diablo? Ya no sufrirás más. Suena bonito, ¿cierto? Suena súper bonito este evangelio. Pero mira, es algo totalmente antibíblico. Segunda de Timoteo 3:12 dice, para que lo busquen, Segunda de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y 1 Juan 3:13, hermanos, no os maravilléis, dice, si el mundo os odia. Hermano,
Y multitud de pasajes más que justamente nos hablan de que sí realmente tendremos momentos difíciles. Sí de repente padeceremos o sufriremos, hermano, por causa del Evangelio. Seremos perseguidos. Y sufriremos muchas veces por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabían ustedes por qué las iglesias están llenas de gente que predica este Evangelio? Porque la gente busca lo que quieren escuchar. Pero lo que menos se predica es el verdadero Evangelio. Aquí esta iglesia estaría llena, hermano, si yo estuviera predicando este Evangelio. Pero no es así. Uno tiene que hablar la verdad, ¿cierto? Y hemos sido llamados a través de una sana doctrina a hablar el verdadero Evangelio. Por eso, hermano, que nuestro cristianismo debe ser siempre honesto. Honesto con Dios, honesto con la palabra de Dios y honesto con la gente, hermano. Porque habrá gente, pocos, pero habrá gente que andará buscando un evangelio honesto, un evangelio correcto, donde se predique la verdad. Así que tenemos que admitir, hermano, que tendremos pruebas, tendremos padecimientos. Sufriremos muchas veces, como padeció el apóstol Pablo, como padeció Cristo. Ahora, la sociedad y algunas falsas iglesias, con un evangelio torcido y acomodado, te hablarán de un evangelio que exalta a la comodidad y al placer. Y esta justamente es la cultura y lo que promueve la sociedad actual. Y por supuesto, algunos ministerios falsos como los que les nombré, ¿cierto? Iglesias que promueven a sus feligreses o a sus creyentes un evangelio, hermano, de bienestar, donde no se toleran o no se tolera que tú sufras o que de repente te pueda ir mal, donde la meta final y esencial de la vida es que seas rico y próspero porque tú tienes al Señor. Todo debe fluir para que te vaya bien y seas exitoso. Así hay muchas iglesias que solo viven pendientes de sí mismas, más que del prójimo, más que del sufrimiento de las personas. Y esto, hermano, es peligroso. Por eso que aquí predicamos el verdadero evangelio. ¿Y saben por qué? Porque si tú predicas este evangelio, tarde o temprano la gente, o tarde o temprano estas personas que creen en este evangelio, hermanos, se van a ir. O a la primera prueba, no los vas a ver más. Ahora, tal vez esto no es lo más triste. Lo más penoso es que estas falsas enseñanzas han sido promovidas por el mismo Satanás. Es el diablo que ha introducido un nuevo evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de no sufrir, el evangelio de no tolerar ningún sufrimiento o padecimiento, porque eso es del diablo. Es justamente el diablo
quien ha metido este veneno en las iglesias, esta falsa doctrina, y ahora estamos llenos, hermano, de este evangelio, no solo acá en Santiago, en Chile, sino también en todo el mundo, especialmente en las iglesias norteamericanas, hermano, donde se mueven millones y millones y millones de dólares, hermano, pero no suplen las necesidades de los más pobres o de los más humildes. Sufrir será parte normal de un creyente verdadero. Mire, Hechos 9, para que usted lo anote ahí, si vamos a Hechos 9, y nos enfocamos en el versículo 16, sabemos que este capítulo de Hechos 9 está hablando de la conversión del apóstol Pablo, ¿cierto? Después que Pablo se convierte, todo, miren lo que el Señor dice. Después usted puede leer el capítulo completo. Yo solamente me quiero enfocar en las palabras de Cristo. Mire lo que dice el versículo 16. Porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cierto? Estamos hablando del contexto de cuando el apóstol se convierte. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No dice, yo le mostraré todas las bendiciones de Dios y le mostraré las riquezas y tendrá un ministerio súper lindo, lleno de gente que lo va a aplaudir y que le va a tirar la alfombra y que lo van a adular. ¿Dice eso? No, hermano. Todo lo contrario. El Señor le iba a mostrar lo necesario que iba a ser padecer por causa del nombre de Jesucristo. Y justamente fue esto lo que marcó la vida del apóstol. Así que padecer por el nombre de Cristo debería ser lo común en cualquier creyente que quiere vivir piadosamente y que desea servir al Señor con un verdadero evangelio. Así que, miren, si hay algo que la Escritura nos dice, es que si a mayor fidelidad y servicio, mayor sufrimiento y oposición tendrás. Si a mayor fidelidad y servicio, mayor sufrimiento y oposición tendrás del mundo. Tendrás oposición del diablo, tendrás oposición de los demonios. Esto en general es la norma del verdadero creyente. Ahora, si Dios te mostrara cuánto vas a padecer, como lo hizo con el apóstol, ¿cierto? Si Dios a ti te mostrara, ¿estarías preparado realmente? ¿Aceptarías realmente los padecimientos de Cristo en tu vida? Como el Señor le mostró cuán le iba a ser necesario padecer al apóstol Pablo por su nombre. ¿Estás dispuesto realmente a padecer realmente por Cristo? Eso te lo dejo para que realmente lo pienses. Ahora, sufrir por Cristo, persecución y penalidades no son indicadores de que estás viviendo fuera de la voluntad del Señor. Te lo voy a leer de nuevo.
Sufrir por Cristo, persecución y penalidades no son indicadores de que estás viviendo fuera de la voluntad del Señor. Pablo, en el momento que se convirtió al Señor, le iba a ser necesario padecer por Cristo. Y esa sería la voluntad de Dios. Por eso que Pablo tuvo más sufrimiento que periodos de paz. Pablo sufrió más en su vida que tener momentos de quietud, digámoslo. Padeció realmente por Cristo. ¿Cierto? Y todo esto fue justamente también porque él fue fiel. Cumplió a cabalidad con lo que el Señor le pidió. Pablo apenas, hermano, conoció de momentos tranquilos en su vida. Pero los momentos poquitos que tuvo de tranquilidad, los disfrutó, hermano, con los hermanos. Supo aprender a vivir y a dar toda la gloria al Señor, aún en los momentos más penosos de su vida, aún en los momentos más tristes. Él realmente se glorió en Cristo, porque sabía que había una gloria venidera que le estaba esperando. Hoy en día, los falsos cristianos no esperan la gloria venidera de Cristo, esperan riqueza, esperan bienes materiales, y así se mueven, y dan y diezman por codicia, para poder ser bendecidos, como que si Dios fuera un banco, ¿cierto? ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Miren, 2 Corintios 1:8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 2 Corintios 4, del 8 al 11, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 6, 3 al 5. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Se dan cuenta? Estos versículos relatan, o relatados por el apóstol, ¿cierto?, reflejan justamente las penalidades y sufrimientos que experimentó este ministro de Dios. Pablo, en el mismo momento en que se convirtió, inmediatamente fue rechazado, hermano, por sus amistades, por el judaísmo. Todos le dieron vuelta a la espalda, hermano. Pero él sabía en quién había creído. Él sabía en quién había puesto su mirada, en Jesucristo, en las cosas eternas. Un apóstol que había servido con tanta vehemencia y fuerza para destruir la iglesia, después se transformó en un apóstol que amaba al Señor. Filipenses 3, 4 al 8. Vámonos a Filipenses 3.
Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este pasaje no solo explica, hermano, que el apóstol estaba dispuesto a perder todo aquello que era valioso en su vida por ganar a Cristo, por ganar la gloria venidera que le esperaba. Y de hecho, hermano, lo perdió todo. Fue rechazado por causa del Evangelio, rechazado por los de su propia nación, despreciado por sus propios amigos y familiares, experimentó lo que significa sufrir por causa del Evangelio de Cristo, fue incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado y tratado injustamente muchas veces y calumniado también, hermano. Pero él tenía en mente los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en su corazón y en su mente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo nunca dejó de identificarse con el sufrimiento de Cristo y de todos aquellos que desean vivir consagrados y piadosamente en Cristo tendrán que en algún momento padecer, hermano. Esto fue lo que acompañó al apóstol en todo su ministerio, hasta el fin de su carrera, hermano. Así que Dios nos ayude a entender la verdadera vida cristiana, ¿cierto? Viviremos pruebas, hermano. Padeceremos penalidades. Tendremos sufrimientos. Tendremos indiferencia del mundo. Pero ¿saben qué? Estas palabras nos deben dar aliento y esperanza de que nos espera una gloria eterna, una gloria venidera. Como reflexión, a pesar, hermano, de todo lo que puedas estar pasando, a pesar de todo lo que puedas estar padeciendo, si tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, hermano, nos espera una tremenda gloria venidera, nos espera la eternidad con Dios, nos espera una recompensa maravillosa que es la vida eterna. Yo te pregunto, ¿anhelas la gloria venidera? ¿Te estás preparando para ir al encuentro con tu Señor? ¿Con el Señor? ¿Te prepararás para la gloria eterna? Mire, hermano, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas Dios le librará. De todas. Quiero terminar con una palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestras aflicciones tienen fecha de caducidad, hermano. No vamos a estar siempre así. Y después que pasemos la prueba o las aflicciones, hermano, estaremos fortalecidos, creceremos más en la fe,
podremos madurar un poco más y ser como Cristo. Así que les quería compartir esto, hermano, porque sabemos, estamos pasando tiempos difíciles. Hay hermanos que lo están pasando mal. Hay hermanas que la están pasando mal. Pero yo les digo, sus aflicciones, nuestras aflicciones, delante del Señor tienen fecha de caducidad. Tienen fecha de término, hermano. No siempre vamos a estar así, hermano. Porque tendremos paz en medio de la tormenta. Fe y esperanza, cuando lo podamos seguir, podremos estar tranquilos, hermano. Lo que el mundo no tiene, lo tenemos nosotros, que es la paz de Dios, la esperanza, esa gloria eterna que nos espera, hermano. Quiero hacer una oración. Pueden pararse, hermano. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos prepare nuestro corazón. Que podamos, Señor, pasar las pruebas, las aflicciones que nos vengan o los padecimientos, Señor. Dios mío, que los podamos tomar con bien. Señor, prepáranos para también padecer como lo hizo Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, como lo hicieron todos aquellos que te amaban y que incluso dieron su vida, Señor, por ti, por extender el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos en los momentos difíciles que podamos estar viviendo, Señor. Y te pido que esta palabra pueda servir para darnos aliento, Señor, a los hermanos, a mi vida, de que nos espera una gloria venidera, nos espera la eternidad, Señor, el encuentro contigo, Señor, eternamente. Señor, es algo que será maravilloso, indescriptible, Señor, que el mundo, a pesar con toda su riqueza, no tiene comparación con la gloria que alcanzaremos por medio de Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra y te pido que la podamos poner por obra, Señor, que podamos salir fortalecidos, Señor, en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido por aquellos que están pasando, que lo están pasando mal, Señor. Sabemos que en algún momento se terminarán las aflicciones, se terminarán los padecimientos, Señor, porque tú les has dado un término a todo sufrimiento en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.